Yo quisiera, Pedro y demás compañeros, plantearlo de la siguiente forma. Dar algunas ideas, algunos temas que han salido del debate, que el debate que ha ocurrido es un debate impresionante desde el punto de vista de la formulación del plan. Eso debería ser un sujeto de motivo, por lo menos, de análisis, ¿no? Estamos hablando que para este momento estamos por encima de los 2,5 millones de personas que han participado en las jornadas de debate, en las jornadas de discusión. En cualquier momento de la historia, decir que eso ocurriera, ya estamos hablando de espacios como este. Imagínense cuántas asambleas han ocurrido de 50, 100 personas, 200 personas. Las reuniones, por ejemplo, con los... Yo, de verdad, tengo el problema del Consejo de Ministros, pero pasa que empieza uno a recordar y, por ejemplo, después de Carayaca, a 3 horas metido por carretera de tierra, entonces llegas a una comunidad que está debatiendo el plan de la patria. Y son las comunidades campesinas, lo que dirían las catacumbas, bueno. Y te vas para otro lado y te llegas al Morro de Puerto Santo y puedes ver todos los planteamientos, todos los cuestionamientos, etcétera. Y la gente está discutiendo el plan. Entonces, no es un tema mediático, no es un tema simplemente de referencia, sino que yo creo que es un tema importantísimo, que la gente esté discutiendo el plan. El nivel de pertenencia del plan, la reflexión sobre temas como la palabra planificación, la reflexión teórica, práctica, sobre temas como espacio, tiempo, la reflexión sobre el tema identidad, el concepto de patria, la diferencia del concepto de país al concepto de nación. Bueno, eso está arraigado. Entonces hay una conciencia colectiva sobre temas como eso y otros más. Entonces, yo sugeriría a Pedro, y bueno, está Barbarito, veo varios compañeros, que nosotros veríamos probablemente, yo sugiero y lo ofrezco, todo lo que se ha sistematizado. Estamos hablando de, en este momento están cerca de 21,000 relatores que han cargado sobre la página. Digo los números y hay cerca de 9,000 propuestas vaciadas ya en sistema. Entonces, uno lo dice, yo dudo que haya antecedentes, pero eso no se puede quedar después de haber llegado tan lejos todo esto, no se puede quedar solamente en un número, en una referencia, en un evento, un elemento de agitación, que es importante, sino que tiene que ir más allá. Yo sugeriría a Pedro, y yo algo aprendido en estos días es Mete Casquillo, que eso debería ser un objeto de estudio del Centro Nacional de Historia. La formulación del plan. ¿Cómo ha sido el tema de la formulación del plan? ¿Por qué un pueblo que ha sido agredido como ha sido agredido tiene la convicción de debatir un plan? Tiene la convicción de desarrollar un plan. ¿Qué significa eso en función de apuesta de esperanza? ¿Qué significa en términos de identidad? Por ejemplo, los pueblos indígenas no solamente que se alegran de haber sido visibilizados, sino que plantean, por ejemplo, la unidad dentro de la diversidad. Yo digo los términos o sea, no son extrapolación de la academia, son cosas que están ocurriendo. Entonces, que te digan, no, nosotros los 43 pueblos, ¿no?, queremos nuestro espacio colectivo en el plan y el espacio particular de cada uno de los 43 pueblos. Y también el de las comunidades. Y queremos que, así como estamos visibilizados en la misión vivienda, y fue Chávez el que nos reivindicó, no sé qué, no tal, yo quiero que ahora haya un salto en algunas misiones y tengan mi identidad. Entonces, que la casa que se va a hacer en el Alto Orinoco tenga las variables de diseño de las comunidades y pueblos indígenas del Alto Orinoco, tanto climática,
tradiciones, costumbres, etc. Yo traigo este tema porque estamos asistiendo a un aspecto fundamental que no es anecdótico, sino que tiene que ver con el aspecto fundamental de este momento histórico, que es la conciencia política. Y es la conciencia política, es la conciencia del pueblo, el gran elemento diferenciador. Y yo sugiero que lo veamos dentro de la identidad vinculada al plan. O sea, eso es un elemento categórico y no puede ser simplemente un adjetivo que pongamos dentro del debate. O sea, la conciencia política. ¿Qué pueblo aguanta lo que ha aguantado el pueblo venezolano? O sea, ¿cuántos pueblos pueden aguantar? Nosotros lo hemos hecho el debate, ese es otro aspecto. La compilación, nosotros hemos trabajado con los equipos, pero hay una sistematización de los hitos históricos en estos 5 años. Pero cada hito es una película. O sea, el fallecimiento del comandante Chávez, el mes para la elección presidencial, la lectura de lo colectivo del presidente Maduro. O sea, uno diría, no, es que es un acto electoral, publicitario, la convocatoria del Plan de la Patria. Ajá, pero ¿y el gobierno de calle, la convocatoria a la dirección colectiva de la revolución? La convocatoria a gobierno de calle, los consejos presidenciales del Poder Popular, los congresos de la patria, el Congreso de la Patria, la convocatoria colectiva del debate del plan. Entonces es una conducta que es un aspecto muy importante además en la tradición de la izquierda. O sea, en la tradición histórica de la izquierda es un elemento muy importante ese aspecto de la convocatoria de lo colectivo. O sea, que no es cualquier cosa. Entonces, luego tú agarras cada hito. Bueno, el decreto de Obama, vamos a ver los injerencistas, pues. El decreto de Obama, la operación Tenaza, la agresión desde Guyana, la agresión desde Colombia. Bueno, si faltaba poco, el bloqueo económico financiero. Entonces, cada hito de eso, tú cuando lo revisas, tú dices, bueno, un hito de eso que hubiese representado para otro pueblo del mundo. Nosotros, como comentado en muchas de las asambleas, quienes nos agreden no aguantarían uno solo de esos hitos de agresión que han hecho. Y sin embargo, el preservar la visión, por ejemplo, ¿qué significa la victoria electoral de julio del 2017? ¿Qué significa que en los meses de guarimba del arranque del año, ¿no? ¿Qué significa que en los meses de guarimba de arranque del año tengas 8.300.000 votos posterior a eso? ¿Qué significó el 16 de julio, si no estoy mal, que fue el simulacro? Creo que fue el 16, que fue el simulacro. Y que el pueblo estaba desaparecido de la agenda comunicacional. Prácticamente que había una matriz internacional que era una dictadura y que no existía más nada en Venezuela, sino que es imaginario, que era la calle, la cosa, los artistas que venían, no sé qué broma tal, y de repente aquel día silenciosamente salió aquella mayoría enorme, ¿no? Y ya fue como una campanada. Entonces, ese es otro de los puntos. El silencio mediático, el silencio corporativo y las cosas que van ocurriendo de fondo. Yo solamente quería plantear estos puntos porque estamos asistiendo a cosas que están pasando, que ocurren por la vía de los hechos y que probablemente la no sistematización de ellos, la no visualización de ellos, podría estar, no solamente que no existan, sino que no aprendamos de cosas que están siendo ruptura de paradigmas. Estamos asistiendo a momentos de ruptura de paradigmas y muchas veces el desprecio a lo popular, ¿sabes? Sobre todo desde la academia, ¿no? El desprecio a lo popular. Mira, nada más y nada menos que, por ahí han salido algunos, ¿no? Que si no puede haber un proceso de planificación popular, que el plan no se puede hacer así, que tenía que ser una élite la que convocara, y entonces era esa condición de élite lo que validaba la calidad del plan. Es la connotación política e ideológica que tienen cada una de esas cosas.
Pero se supone que si lo haces así, sí es democrático, ¿no? Y se supone que planificar es proyectar hacia el futuro. ¿Y qué mayor renuncia puede hacer un ser humano si no es visualizar su futuro y querer construirlo? O sea, ¿qué mayor acto de no democracia podría haber que no poder soñar el futuro? Entonces, esto de alguna manera, entonces, para puntualizar algunos puntos, yo estoy ahí metiendo casquillo, están las bases de datos, están algunas sistemáticas con los recursos que ha habido, pues mucho ha sido con, que es lo bonito que tiene, mucho ha sido con las uñas. O sea, con las uñas la gente graba con un teléfono, sistematiza como puede, carga la información, pero ahí hay un contenido. O sea, no hay que ir a buscarlo en ningún lado, ahí hay un contenido que está. O sea, cómo la gente dice, cómo la gente conceptualiza, qué está ocurriendo. Entonces nos puede estar ocurriendo un momento histórico y creer que es uno de los más que está pasando. Entonces, yo quería primero plantear esa idea. Ahora, el segundo punto que quisiera plantear. Este plan, el primero que quería decir era la forma de convocatoria del debate, lo que está ocurriendo en el debate y cómo no dejemos pasar de lado los aspectos que están ocurriendo en el debate, que son fundamentalmente de un nivel de altísima conciencia política, de empoderamiento, de lo que eran normalmente los aspectos de academia, entre comillas, y una visión de esperanza que tiene nuestro pueblo precisamente en función de no solamente que la guerra no lo ha doblegado, sino parece que lo hubiese fortalecido en la necesidad de construir un futuro. Eso de por sí mismo ya es una resultante. Que no haya un pueblo doblegado, que no hayan logrado el objetivo fundamental de la guerra, que era doblegar la moral, sino que la gente esté debatiendo y esté apostando hacia el futuro, ya eso sí mismo es. Ahora, el segundo punto que quería plantear es una solicitud de ayuda como militante de un país, y es que conceptualicemos qué es el Plan de la Patria. Y hay un componente central del Plan de la Patria que tiene mucho que ver con el área de trabajo de ustedes. El componente fundamental es que este es el plan del momento histórico de la ruptura de amarras del Imperio norteamericano. Eso es un eje central del plan. No hay otra manera de hacerlo. Estos años que han transcurrido han sido de defensa a ultranzas de la soberanía. O sea, lo que ha habido sobre Venezuela es un plan injerencista. Lo que ha habido sobre Venezuela es un plan para intervenir a Venezuela. La gran derrota, y ahí se ponen los valores y los principios de cada quien, la gran derrota de la oposición es que no han logrado la intervención. La gran victoria nuestra es que hemos hecho preservar la independencia y la soberanía de la patria. Ahí cada quien desnuda sus objetivos y desnuda quién es cada quien. Entonces, estos años que han transcurrido han sido eso, la defensa a ultranzas de la soberanía. Ahora, el momento que arrancamos es un momento donde el acento, la contradicción fundamental del momento histórico es la transformación del modelo económico productivo. Para que la transformación del modelo económico productivo ocurra, se tiene que descolonizar la sociedad. Tienes que romper las amarras con el Imperio norteamericano en todo el andamiaje. Y tienes que hacer un proceso cultural de descolonización. Esos son elementos que son indispensables. No hay manera de hacerlo sin eso. Entonces, ¿qué significa romper amarras? Nosotros no le buscamos la bronca a los gringos, pero ellos decidieron que iban a bloquearnos económica y financieramente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Quedarnos de brazos cruzados que nos bloqueen económica y financieramente? Hay que armar una nueva arquitectura. Hay que construir nuevas redes, nuevas rutas comerciales. ¿Desde dónde son las rutas comerciales de hoy? ¿Cuánto del sistema logístico y comercial de Venezuela tiene andamiaje estructural de la compañía Grupo Juana para acá? O sea, ¿cuánto de todo? Pero eso, y además esa cultura es muy importante para la conciencia política. Yo me autocensuro. Pero ¿cuánto de los apellidos que están en Puerto Cabello tienen que ver con las redes comerciales que son incluso de los grandes centros de distribución de algunas cadenas que hoy existen? Me autocensuro para que no digan después que no está diciendo algo de alguien en particular. Pero ese es el andamiaje. ¿Cuántos cambiaron del latifundio
a la oligarquía comercial de los 40? ¿Cuántos se alimentaron de la Corporación Venezolana de Fomento para crear, lo que fue el sistema incipiente que llaman industrial del país? Bueno, eso es el andamiaje de la estructura de clases. ¿Cuántos pasaron el sistema financiero? Basta leer las juntas directivas de los bancos para ver quién sabe eso. Eso lo sabe la historia. Eso lo sabe la historia. ¿Cuál es la radiografía de cada uno de esos componentes? Ahora, nosotros no los excluimos, pero eso es un hecho objetivo que eso existe ahí. Ahora, la ruptura de amarras. ¿Cómo es construir un nuevo sistema? ¿Cuánto de nosotros hoy, no solamente de la arquitectura del espacio, sino que de la geohistoria del país, tiene que ver con ese andamiaje? Si decimos que lo vamos a romper, ¿qué significa? ¿Qué significa si decimos que la agenda económica bolivariana, sus 15 motores, se van a sembrar espacialmente y que las subregiones que van a ocurrir son producto de las potencialidades, restricciones y la geohistoria del territorio nacional? ¿Qué significa? ¿Qué le dice eso al Centro Nacional de Historia? ¿Qué le dice eso? ¿Qué le debería decir eso a la academia? ¿Qué le dirá al profesor Tobar, a Omar Hurtado? O sea, que se esté nombrando la geohistoria como un elemento para definir las subregiones funcionales del país, y sobre esas subregiones funcionales del país identificar la nueva arquitectura del espacio económico, social, cultural del territorio venezolano. Entonces, la depresión de Quibor Carora es la de la horticultura de piso bajo, pero son sus tradiciones, son sus costumbres, es su conexión dentro del espacio. La horticultura de piso alto de los Andes, Mucuchíes, cada uno de los puntos es la nueva arquitectura del territorio. Y esa tiene una geohistoria y tiene una razón. ¿Y por qué la geohistoria? Simplemente una variante para decir esto se parece funcionalmente, y como se parece funcionalmente, entonces sirve para anclar ahí una actividad económica. ¿O es que acaso ese concepto de la geohistoria tiene un aspecto fundamental en la identidad de nación? Porque el elemento central nuestro es que queremos una nueva arquitectura para sembrar y hacer viable económica y financieramente la revolución. Pero eso da las bases materiales. Para que exista el concepto de nación, para que exista el concepto de patria, tiene que existir la identidad. Y la identidad desde las subregiones, la identidad desde lo local, vas a tener el piso, la plataforma para la conciencia de cada una de las personas, de los grupos sociales, que al final lo que hace que el oriental, el del Turimiquire, el de Guayana, el del Lara, tal no sé qué, es la identidad del, si no digo el zuliano, es la identidad del país. Es la identidad lo que nos constituye. ¿Por qué es tan importante la identidad? Entonces vendrán, yo lo digo aquí y está de sobra la cuestión, pero probablemente se dice en otro espacio, y entonces es la expresión banal del folclore, ¿no? La expresión banalizada de la cultura. Y resulta que son nuestros códigos de valor, son nuestros códigos fundacionales, son nuestras formas de relacionar. ¿Qué es la cultura en el método de gestión de una fábrica? ¿Qué es la cultura en el método de dirección de una universidad? ¿Qué es la cultura en el método de gestión de un ministerio? Entonces, eso es la transformación de fondo de la sociedad, son los métodos de gestión que tienen, que es la traducción desde el punto de vista de la cultura. Pero ¿por qué es tan importante la identidad? Porque la agresión que nosotros tenemos en el antecedente inmediato, y esto no es una consigna, no es una bibliografía, es una realidad. Lo que se ha pretendido es invadir el país. O sea, todo el orquestado ha sido para invadir a la nación. Es para nosotros un tema vital, la conciencia de patria. Y la ruta para construir esa conciencia de patria es desmontar el andamiaje colonial, y eso es la descolonización. Ahora, para desmontar el andamiaje colonial es acá. ¿Cómo tú desmontas el andamiaje colonial en la industria petrolera? Quítale el porcentaje de importación que tiene toda la cadena productiva, o por lo menos los altos niveles de dependencia. ¿Cómo es el método de gestión? ¿Cuánto de la creol de cada una de las empresas está todavía aquí? ¿O no existe Campo Norte y Campo Sur en San Tomé? ¿O seguramente están unificados en su estructura? ¿Cuánto del andamiaje está acá? ¿Cuánto recorres el Tigre? Todavía está oficina número 1.
Entonces esos son andamiajes que están en la sociedad. Entonces el desafío nuestro es cómo no solamente nos descolonizamos, sino cómo construimos un nuevo paradigma desde el punto de vista de nación. No solamente ser la negación del contrario, sino que la construcción de nuestro propio paradigma. Ese aspecto nosotros no lo podemos dejar a lo discursivo. Ese aspecto se tiene que trasladar en objetivos centrales del plan. La gente lo ha venido formulando, parece mentira, pero el tema descolonización lo soltó el presidente. ¿Tú recuerdas? 12 de octubre en la Plaza Venezuela, en el monumento donde está Guayquipuro, correcto. Y él lanzó la comisión. Ahora, pareciera que donde más prendió eso fue en la gente, afortunadamente. Pero hace falta la traducción concreta de eso en una agenda programática de descolonización de la sociedad, en todas sus dimensiones, Y eso es uno, para cerrar ahí, uno de los desafíos del plan es la visión sistémica del plan. Que no sea más, es uno de los desafíos que ha salido, no sea más la dimensión cultural, ética, moral, un componente, el económico es otro componente, el social es otro, el espacial es otro y el político es otro. ¿No? Lo cultural en lo político, en lo social, en lo territorial, en lo económico. Lo económico en cada uno de los otros. O sea, una visión encontrada donde cada objetivo histórico cruza con las 5 dimensiones. Esa visión integral nos va a permitir que cada quien no tiene su 3.1, punto 2, punto 4, punto tal, no sé qué, no, es el plan. Y cada quien aporta el plan, pero tiene que ser una visión integral, porque si no ocurre lo accesorio, ¿no? Y la cultura es un accesorio, ¿no? Como la cultura en un acto, ahí va a cantar alguien, ¿no? Pues si no va a cantar nadie, entonces la cultura no está presente. Es culpa de Barbarito. Pero es así o no. Los teloneros, ¿no? La cultura de telonero, y no es el hecho político en sí mismo. Entonces, esto que lleva en sí mismo una crítica, una autocrítica, bueno, tiene que ver con que parte es que no es el accesorio, porque el accesorio, igual que lo espacial, igual que los componentes, entonces, no, ahora vamos a hablar de lo sustancial. No, lo sustancial no, lo sustancial es la visión integral. O sea, no existe uno por allá y otro por acá. Entonces, resumiendo, para que no tengan un regaño fuerte, ya tengo un regaño, pero ahora viene el fuerte, estoy llegando tarde del consejo, ¿no? Primer tema, yo propondría de todas, que cuando avancen en el debate, en las mesas, si les parece, un día participamos en alguna de esas mesas. Y los equipos completos que han venido trabajando. Pero así como dije el debate sigue abierto. Yo invitaría a Pedro a que, por ejemplo, por los sectores que hemos estado debatiendo, pudieran asistir a algunos de los espacios. Por ejemplo, las de comunas, las de pesca, las de agricultura. Mira, eso es. Lo que pasa es que nosotros estamos en la batalla y tenemos que dar la batalla y tenemos que pelear y tenemos que ganar. Pero ojalá esa historia después se pudiera ver como objeto de estudio, ¿no? Cuando tú lo ves, tú empiezas. Mira, el viernes pasado, creo que fue, estábamos en el Morro de Puerto Santo, viernes pasado. Y de repente hay una asamblea y estamos hablando, y está el tema de la pesca. Y bueno, entre Carúpano y Río Caribe, diles eso. Está el Morro de Puerto Santo. Y está el Morro de Puerto Santo, ¿no? Y llega, imagínense una asamblea con un toldo, ¿no? Con un sol que no pega, más o menos desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde que duró la asamblea, sin el almuerzo. Imagínense en el oriente. Bueno, no voy a decir nada. Ustedes saben cómo es, ¿no? Y de repente se para uno de los compañeros y dice, bueno, porque nosotros estamos hablando aquí, porque el comandante Chávez nos visibilizó la pesca de arrastre, el esfuerzo que se hizo, no sé qué broma tal, y nosotros a partir de eso tenemos aquí el 70% de la sardina y tenemos no sé qué que se va de extracción, porque lo pagan afuera en divisa, no sé qué, y hacen su análisis del problema. Y de repente se queda así y dice, y ahí está el azul. Bueno, primero dice, si vienen los gringos por este mar, nos encontrarán aquí a nosotros para defender.
un nivel de conciencia. Y después dicen, y ahí está ese mar azul, como diría Rubén Darío. Se meten los niveles de poesía, de conciencia, de todo. Ese es nuestro pueblo. Ese es el pueblo construido. Ese es el pueblo de la identidad. Entonces, primer tema, lo que está ocurriendo, no lo dejemos pasar de lado. Lo que está ocurriendo, la sistematización, ver lo que está ocurriendo, los elementos paradigmáticos que están naciendo. Segundo tema, lo que son aspectos fundamentales del plan de la patria. El tema descolonización, el tema de la dimensión cultural, el tema del desafío histórico del cambio de modelo de país. No es, bueno, o sea, algunos saben, son ustedes. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Estamos hablando, ¿cuántos momentos en la sociedad pueden haber parecidos a este? ¿Cuántos momentos pueden haber? ¿Cuántos momentos pueden haber de los cambios de condiciones? Cada quien podrá tener su posición, pero son hechos objetivos que están ocurriendo. Y que se tenga la visión concreta de asistir a un momento de ruptura de amarras, nada más y nada menos que el imperio norteamericano. Eso ya requiere una agenda programática. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se formula? En el plan se está pidiendo, se está planteando. Yo sugiero que desde ustedes se den aspectos fundamentales en cuanto a lo que significa el tema de la descolonización, la ruptura de amarras, e incluso, si se quiere, incluso para los escépticos, que se ponga el tamizado de evaluación del plan, la familia de indicadores o métodos de evaluación para saber si en el 2025 rompimos las amarras. Es decir, la carta de corrección, la clave de corrección precisamente del cumplimiento del plan. ¿Quién es más que ustedes para decir si dimos o no el salto del momento histórico? Sobre todo cuando ahorita es o damos el salto o sencillamente no existe república.